Inicialmente quiero agradecer a la organización el hecho de invitar nuevamente a las personas que estamos trabajando con especies nativas. Todos sabemos que en Colombia la piscicultura gira en torno a dos especies exóticas, tilapia y trucha, aproximadamente el 95%, y un porcentaje muy pequeño en especies nativas como es el bocachico y algo de yamú, y pare de contar, y sobre todo la cachama, que es la especie que más que ha logrado posicionar. En ese sentido, quiero nuevamente agradecer a la organización del evento por haber tenido en cuenta las experiencias que hemos tenido. Yo sé que en Colombia hace mucho tiempo, hace unos aproximadamente 30 años, diferentes regiones hemos venido trabajando en el desarrollo de conocimiento de especies nativas. En el llano trabajan en yamú, cachama, yaque; en el norte de Colombia el blanquillo, y acá en el Huila aproximadamente hace 10 años venimos trabajando con una especie importante como lo es el capaz. ¿Me ayuda acá, por favor? Hablándolo del recorte del… No quiero… Hablando del recorte de la presentación, quería hacer mención a un programa importante que estamos desarrollando en el departamento de Huila de la mano con la empresa privada. Voy a mencionar rápidamente, ahí voy a hacer el recorte porque quiero hacer mención sobre todo a la parte de especies nativas, pero hago mención al convenio con ENGESA. Es una alianza entre el sector productivo y el Estado, en este caso la Universidad Surcolombiana como organismo público, porque a través de esa alianza la universidad ha hecho un monitoreo bastante serio durante 7 años en el área de construcción del embalse. El proyecto tiene que ver con el monitoreo íctico y pesquero, además de un trabajo social con la comunidad. Entonces, tenemos una buena información de lo que ha ocurrido en este proceso durante, antes y después de la construcción del embalse, en donde hemos encontrado de alguna manera afectación principalmente sobre aquellas especies nativas que tienen comportamiento riofílico. En ese sentido, el bocachico, el mismo capaz, ha disminuido su presencia y hemos encontrado, tenemos datos ya presentados en informes sobre la afectación que ha tenido el recurso pesquero básicamente en la parte interna o en el cuerpo del embalse del Quimbo. El proyecto, rápidamente para abordar la temática de especies nativas, tiene que ver con la evaluación fáunica íctica del embalse. Hemos establecido aproximadamente 36 estaciones, hacemos un monitoreo permanente, hace 6, 7 años lo estamos haciendo, recolectamos información sobre calidad de agua, presencia de microorganismos, hacemos en algunas quebradas bentos, hacemos plancton, determinamos clorofila. Esa información está publicada, por lo tanto no voy a extenderme mucho, puesto que lo podemos encontrar en otros sitios y entiendo que hay algunos afanes de presentar otras conferencias. Entonces, ¿por qué menciono este proyecto? Porque este proyecto se han presentado 3 líneas que han permitido fortalecer la acuicultura, de tal manera que nosotros encontramos en este trabajo, primero, la disminución de la pesquería. De hecho, entonces, hay un proyecto que permite de alguna manera hacer esa recuperación y tiene que ver con el repoblamiento, del cual voy a hacer referencia. También hemos observado cuáles son las especies que se han disminuido y en qué partes. Igualmente, dentro de este proyecto de funcionamiento del embalse, ENGESA tiene un compromiso de hacer un repoblamiento. La universidad ha liderado este trabajo lo ha liderado y celebró un convenio con ENGESA para hacer un repoblamiento. Yo quiero contar con tranquilidad que en este momento considero que es el primer repoblamiento que se hace con objetividad en Colombia. Nosotros hace 2 años celebramos en este recinto un congreso internacional sobre manejo de embalses de la manera responsable. Reunimos todos los actores de Colombia, entidades, funcionarios, personas. Igualmente trajimos expertos internacionales porque hace 2 años apareció una nueva norma por parte de la UNLAB acerca de los requerimientos para hacer un repoblamiento. En ese sentido, en el convenio celebrado entre ENGESA y la universidad, hemos iniciado el trabajo
para desarrollar este proyecto de repoblamiento acatando todas las normas. En ese sentido, la Universidad Surcolombiana, en convenio con ENGESA, construyó una estación piscícola bien dotada, es de las más modernas y con alto nivel de tecnología, está ubicada acá cerca a Neiva, a 12 kilómetros, cuenta con una serie de instalaciones. La estación está diseñada básicamente para investigación y para la producción de material biológico, sobre todo especies nativas. La estación está certificada por el ICA, tiene el registro ICA, nos acaban de hace un par de meses de entregarnos el registro sanitario, tenemos todos los permisos de cultivo que otorga la UNLAB, tenemos el permiso de investigación, contamos con la concesión de aguas y algo importante, el material biológico utilizado para la producción de material de alevinos es un material certificado genéticamente. Los reproductores fueron colectados cerca del área de influencia. Estamos trabajando con Capaz, Peje, Pataló, Boca Chico y Dorada. Algunas de ellas ya casi no se encuentran acá en la región. Entonces, reitero que el material genético, el material biológico con que se cuenta, se le hizo una valoración genética determinando su variabilidad y los resultados fueron bastante positivos. De hecho, estamos confirmando que desde ese punto de vista, el material que vamos o estamos utilizando en la actividad de repoblamiento es bien importante y con alto grado de valor genético. El proyecto de repoblamiento se hizo un estudio, repito, inicialmente comenzamos con el conocimiento, con lo que opinaban las personas que habían trabajado en esta actividad y trajimos expertos que además de los conceptos teóricos visitamos los sitios en donde se iban a sembrar los peces, se hizo un verdadero análisis y reitero que considero que en este momento es la actividad de repoblamiento en Colombia que se ha hecho con mayor tecnología y con mayor objetividad. La semana anterior logramos hacer ya unos primeros ensayos pilotos. Los ensayos pilotos consistieron en precisamente sembrar ya algunos alevinos en las áreas de trabajo donde ya las habíamos identificado previamente. Este trabajo va de la mano con la comunidad. Ellos tienen mucho conocimiento acerca de sitios de desove, en donde encuentran comida, sitios de reproducción. Entonces, ha sido un trabajo mancomunado entre academia, la empresa privada y la comunidad. Los pescadores han participado bastante. De hecho, la nueva norma exige que el plan de repoblamiento sea concertado y hay actas firmadas por las comunidades de pescadores de las áreas de influencia. Hace 15 días mencionaba, hicimos el primer ensayo piloto básicamente para estandarizar condiciones de transporte, de sitios de mecanismos de recipientes, las bolsas. Normalmente los transportes en repoblamiento se hacen con bolsas plásticas generando un alto grado de contaminación, el plástico queda, entonces estamos utilizando unos bongos, estamos utilizando o estandarizando más bien cómo va a ser el repoblamiento. En este momento tenemos un compromiso con ENGESA de sembrar en el periodo de 2 años 8 millones de alevinos de las 4 especies mencionadas. Entonces estamos produciendo Capaz, Boca Chico, Pataló y Dorada, especies con las cuales vamos a hacer el repoblamiento. Les mencionaba que la estación cuenta con toda la norma, tiene concesión de aguas, vertimientos, el permiso de cultivo, los permisos de investigación. En este sentido hemos contado con el apoyo de ENGESA, quien ha aportado la mayor parte de recursos, aproximadamente 4.000 millones de pesos para la construcción de la estación y el desarrollo de un programa de investigación. En Colombia se ha trabajado en algunas especies nativas, sobre todo el Boca Chico, pero pues todavía hay algunas brechas que son las que estamos zanjando. Otras especies muy nuevas como el Capaz, el mismo Pataló y la Dorada, nos tocó empezar prácticamente de cero y en este momento podemos decir que contamos con una buena información, un buen conocimiento para producir masivamente estas especies, que es lo que voy a mencionar a continuación. Las especies nativas en el departamento del Huila, de forma organizada, se viene haciendo aproximadamente hace 10 años. Quiero mencionar y dar crédito a que este trabajo se ha hecho por el trabajo mancomunado de todas las instituciones. Está el Colciencias, SENA, ENEL, la UNAD, el Ministerio de Agricultura, el CODECTI, Acuapes, el CODECIG nuevamente, la Universidad Surcolombiana, y pues de estas entidades ha habido aportes de recurso humano, recurso económico para financiar una serie de proyectos que nos ha permitido a la fecha tener un conocimiento, una información bien importante para poder decir que
contamos con gran parte de lo que es el paquete tecnológico para la producción masiva de algunas especies nativas a las cuales voy a hacer referencia a continuación. En el CAPAZ, ¿qué tenemos en el CAPAZ? Quiero mencionar curiosamente, porque acá hay algunos, se acordarán, hace unos 10 años a los cultivadores de tilapia en el embalse empezaron a aparecerle unos capaces grandes. Cuando cosechaban las tilapias encontraban capaces de 400, 500 gramos y eran capaces que eran del medio natural y empezaron a ocupar sus espacios en las jaulas. Eso fue como la primera motivación que tuvimos en el departamento para empezar a explorar lo que era el CAPAZ. En ese momento empezamos a obtener recursos del SENA, de Colciencias, en fin, de las diferentes entidades mencionadas anteriormente, y hoy en día contamos con todo lo que tiene que ver con el protocolo de reproducción estandarizado. Hoy en día ya podemos producir masivamente alevinos de CAPAZ, obviamente lo estamos haciendo ya en la estación experimental, pero esta tecnología es fácilmente transferible a cualquier productor que lo quiera hacer. De hecho, en la estación se han realizado una serie de capacitaciones a todo nivel, de productores, pescadores, estudiantes, para ir haciendo esta transferencia. En la parte de la agricultura, pues también está bien estandarizada. Todos los que trabajamos en acuicultura sabemos que el cuello de botella en la piscicultura es prácticamente esta fase. Sabemos reproducir todas las especies porque hoy en día se utilizan protocolos internacionales, las variaciones son muy pocas, pero el cuello de botella ha sido la larvicultura. En ese sentido, también pues tenemos estandarizada esta fase y ahora hablamos un poco de qué hemos hecho. Y finalmente, hemos hecho unos avances significativos en requerimientos nutricionales. De hecho, la persona que antecedió manifestó algo que coincide con lo que nosotros hemos encontrado en el CAPAZ. Entonces, en el protocolo es algo sencillo, no es nada nuevo lo que se hace con todas las especies. Las dosis las sustancias utilizadas son las mismas, solamente que en macho estamos utilizando Ovaprin, en hembra se utiliza el extracto de carpa, lo que se utiliza tradicionalmente en Boca Chico, en Dorada, en Yamú, en fin, eso no, ahí lo único es que estandarizamos para el CAPAZ el uso del Ovaprin. Ahí tenemos algunos datos acerca de los parámetros reproductivos. Encontramos que la especie se reproduce normalmente a los 250 gramos peso promedio. El tiempo de latencia es de 129 horas. El peso del desove son 14 gramos. El número de huevos son de 1.328 y la fecundidad relativa es de 60.797 huevos por kilo. Acá es tal vez uno de los inconvenientes que presenta la especie. La especie tiene una fecundidad baja relativamente con otras especies, con el bocachico, con la dorada, pero la gran ventaja o cómo se contrarresta esto teniendo un gran número de reproductores. Entonces, en ese sentido, esa parte está superada y ya tenemos estandarizado este paquete de reproducción. Otro problema presentado en la especie es el bajo volumen seminal. La producción de esperma, de semen capaz es muy baja, entonces eso lo compensa la naturaleza de ellos con la alta concentración espermática. Entonces poco esperma, pero poco volumen, pero su concentración espermática es bastante alta, compensando esa limitante biológica que tiene. También está bien identificado el desarrollo embrionario. Esto es bien importante porque nos indica en qué momento empiezan a aparecer las diferentes estructuras del pez. Entonces, para nosotros ha sido bien importante conocer ese momento. Ya se ha hecho y ahí está rápidamente. ¿Y qué hemos encontrado? Algo importante, un alto porcentaje de fertilización, que frente a otras especies nativas, pues es un buen porcentaje. Tenemos un 80% de fertilización, que es otra estrategia reproductiva de ellas, otra estrategia dentro del proceso reproductivo para compensar la baja fecundidad que presenta la especie. Esto se ha hecho a unas temperaturas, como se pueden ver, cálidas, son 28 grados centígrados. En ese rango funciona bien la especie. Los primeros ensayos los tuvimos en la estación piscícola Gigante. Gigante tiene una temperatura un poco baja, tiene 20, 22, en las horas de la noche es crítica. Entonces ya está estandarizada que esto es una especie de clima cálido, por lo tanto los laboratorios que adecuemos tienen que mantener estable esta temperatura. La parte de la larvicultura también fue importante. Quiero resaltar lo sobresaliente de eso. Ahí identificamos el momento de apertura de boca. En la fase de la larvicultura, lo crítico tiene que ver con el canibalismo que presentan todas las especies, sean omnívoras o no. El CAPAZ es omnívoro en su fase juvenil y adulta, pero
yo creería o me atrevo a afirmar que todas las especies en su estado larvario menos la tilapia son carnívoras. Entonces acá bien importante ese momento de la identificación de la apertura de boca para poder suministrarla oportunamente la dieta viva. Entonces ese fue un éxito porque a partir de ese, antes teníamos muchas mortalidades y ahí en encontrar ese momento de apertura de boca identificamos su tamaño para también colocar el tamaño de la presa y en el momento en que hay que empezar a alimentar las larvas. Acá hicimos unos ensayos con alimento vivo sobre todo para evaluar la sustitución de la artemia. La artemia es un alimento costoso, pero definitivamente seguimos encontrando que la artemia es el mejor alimento vivo por ahora para estas especies. Con las otras especies hay crecimiento, pero la sobrevivencia es baja, ahí se observa, y el mayor rendimiento se obtiene con artemia. Acá algo bien importante para la actividad de repoblamiento. En repoblamiento estamos haciendo unos ensayos en el trabajo que estamos haciendo, pues además de los ensayos con alimento concentrado, quiero manifestar que el CAPAS acepta a la perfección el alimento concentrado. Desde que introdujimos los reproductores del medio natural, a los 2-3 días ya aceptaron el concentrado. Entonces, pero en esta fase de laboratorio también la acepta perfectamente. Pero ¿por qué estamos trabajando con alimento vivo en la apicultura? Sabiendo que reciben concentrado. Porque los peces que tienen destino de repoblamiento obviamente deben ir preparados para recibir alimento natural. Si nosotros los acostumbramos al concentrado en el laboratorio, pues cuando salgan al medio natural, lo más seguro es que su sobrevivencia sea muy baja. Entonces, por eso, parte del ensayo tuvo que ver con el crecimiento y obtención de alevinos a partir solamente de alimento vivo. Por un lado, la artemia y por otro lado, el plancton, el zooplancton el zooplancton que se encontraba en el medio de ellos, junto con el fitoplancton para estructurar la cadena alimenticia y poder tener ellos su fuente de alimento natural en el laboratorio y que salgan preparados a su fase de crecimiento cuando hagamos las actividades de repoblamiento. En la parte de nutrición, pues también hemos hecho algunas incursiones. Ya les manifesté que la especie consume muy fácil el concentrado de tilapia, pero pues la idea es que ojalá cada especie tenga su propia alimentación. En ese sentido, se han hecho varios trabajos. Quiero manifestar que estos trabajos se han hecho alrededor de proyectos de grado de maestrías y de doctorado. Son trabajos con cierto rigor científico que nos permiten tener tranquilidad en los resultados obtenidos. Nosotros evaluamos, el compañero anterior hablaba de la digestibilidad, creo que les quedó claro, y entonces evaluamos 3 fuentes de alimento, harina de pescado, 3 fuentes de proteína, perdón, harina de pescado, harina de carne y harina de sangre, y nuevamente encontramos, esto no es un secreto para todos, que la mejor fuente de proteína sigue siendo la harina de pescado con las implicaciones ambientales, económicas que puede tener. Sigue siendo la mejor fuente de proteína, pero con todos los elementos que encontramos y que manifestaron anteriormente, ¿no? La excesiva producción de amonio, que lo encontramos en el proyecto, la disponibilidad de la materia prima, cada día es más escasa la harina de pescado y también su costo, además del efecto ambiental que tiene sobre la población de peces. También encontramos en el proyecto, hicimos otro trabajo para tratar de determinar el nivel de proteína óptimo. De hecho, ya determinamos que el CAPAS es una especie omnívora en la fase de la agricultura hacia adelante. Entonces hicimos una serie de ensayos con diferentes niveles de proteína y encontramos que el ideal para la especie son niveles de 32% de proteína con una energía de 100 kilogramos por caloría. Entonces eso también fue otro resultado que obtuvimos con esta especie que nos va indicando cuáles son los requerimientos de ella para las posibles o futuras formulaciones de la especie para aquellos que están interesados en seguir produciendo. Otro trabajo importante tuvo que ver con la parte de enzimas. Se hizo un trabajo enzimático que nos confirmó que efectivamente la especie es omnívora. Su mayor respuesta enzimática se presentó a nivel de intestino. Trabajamos con 3 enzimas, con proteasa, lipasa y amilasa. Y pues en el laboratorio, una vez evaluadas las muestras de los peces, encontramos que efectivamente la actividad de ellas, de esas enzimas, ocurre a nivel de intestino,
corroborando que la especie es omnívora. Entonces, muchas veces se determina a través de contenido estomacal, pero la manera científica de determinar es a través de este perfil enzimático realizado a la especie. Acá hicimos otro trabajo bien interesante que fue la evaluación de 8 dietas. Entonces, lo que se ha hecho con todas las especies, tomamos 2 dietas de origen animal, harina de carne, harina de sangre, 2 de origen vegetal, torta de soya y, bueno, torta de soya, se me olvida la otra en el momento, y una mezcla de las dos. Entonces, volvemos a encontrar lo que generalmente se ha encontrado en las investigaciones que se han adelantado para muchas especies. Acá encontramos que el mejor crecimiento sigue siendo con harina de pescado, el peor crecimiento con las harinas de origen vegetal y un intermedio pues utilizando la mezcla. Esto pues sigue apuntando a que tenemos que buscar cómo, es decir, los vegetales, las harinas vegetales empiezan a ser sustitutos de la harina de origen animal, puesto ya hemos hablado del porqué. Bueno, esto es lo que tenemos de Capaz. Para otras especies hemos desarrollado también unos protocolos de reproducción. El peje, que es una especie que tiene un valor más ecológico, también estandarizamos ya el protocolo de reproducción. Estamos por ahora trabajando en la parte de la agricultura. Tenemos una serie de inconvenientes con esta especie. El peje es carnívoro netamente, 100%. Los reproductores, una vez los tenemos en cautiverio, no consumen, los estamos suministrando alimento presa viva, pero no la consumen, se pierden su factor de condición, se adelgazan y muchas veces se mueren, pero hemos logrado ya la producción de algunas larvas de esta parte. Esta es la especie que estamos terminando de trabajar. Pero quiero hacer mención que el pataló, una especie también bien importante desde el punto de vista ecológico, ya ha trabajado para algunas especies de algunas empresas del sector privado, pero tenemos unos buenos reportes. Ya también tenemos estandarizado el protocolo para pataló. Producimos masivamente 100.000, 500.000 larvas o alevinos de pataló, también disponibles para las diferentes actividades que tenemos programado. Ahí están los protocolos que utilizamos para la especie. Nuevamente son protocolos similares al que se aplican en las especies reofílicas, y los resultados o los parámetros reproductivos mostrando también una buena eficiencia. Es decir, esta especie es promisoria en el sentido para la producción de material biológico, no tanto en la piscicultura, porque eso hasta ahora lo estamos evaluando. Nicuro, una especie también que tiene otra importancia ecológica, ambiental, ya también logramos estandarizar, pero acá tenemos un gran problema. Esta especie, las estructuras reproductivas son muy pequeñas. El macho hay que macerar el testículo porque no se puede obtener, no hemos podido extraer el esperma, y el tamaño luego es muy pequeño. También hemos logrado producir alevinos, pero con mayor dificultad que con Capaz. Por último, quiero hacer mención a la parte de dorada, una especie que acá en la región se conoce como sardinata, es el Labricus morei, para que conozcan, porque en la región, repito, la conocen como sardinata. Es una especie que casi no se consigue en la región. Nosotros hicimos en los monitoreos que llevamos acá en Betania, aguas abajo, en un periodo de 1 año y medio, capturamos solamente 5 ejemplares. Entonces, una especie que está a punto de desaparecer y ya está aprobada dentro del paquete de repoblamiento, ya está aprobado por la UNAD para que hagamos repoblamiento con dorada en esta parte baja, en la parte de Betania, que también tenemos compromiso de hacer repoblamiento. Esta especie es un poco más fácil, hay reproducción seminatural, ya todos ustedes saben en qué consiste ese procedimiento, es más tranquilo, más relajado este proceso, por lo tanto se puede producir alevinos mucho más fácil. Bueno, ¿qué viene ahora? Después de esto nos falta incursionar en lo que son ya la construcción de los resultados de los parámetros de cultivo como tal. No hemos hecho esto nuevo, esta parte de especies nativas lleva 2 años solamente, y el Capaz que sí llevamos 10 años. Nos toca empezar y ojalá de la mano de ustedes, los productores, las casas comerciales, en fin, empezar a hacer la parte ya de cultivo como tal. Nos toca empezar a determinar conversiones alimenticias, densidades de siembra, policultivos, para poderla definir si realmente son promisores para la acuicultura. En ese sentido, hace 2 meses firmamos un convenio con la UNAD para desarrollar un proyecto piloto que lo estamos haciendo en el departamento de Huila. Hay 96 unidades sembradas
en donde estamos evaluando policultivo, diferentes formas. Estamos evaluando policultivo de tilapia capaz tilapia, una es la primera especie, en otras se invierte. Estamos sembrando monocultivo de dorada, estamos haciendo policultivo capaz pataló, tratando de reemplazar el pataló por el bocachico porque tienden a tener más o menos los mismos hábitos alimenticios. Entonces, esta es la parte que viene. Acabamos de celebrar este convenio, tiene una duración de 6 meses. Se seleccionaron los usuarios de del departamento de Huila que cumplieran requisitos, tuvieran permiso de aguas, en fin, que estuvieran como legalizados, y en este momento hay 96 unidades experimentales sembradas. Los resultados no tienen el rigor científico porque está manejado por algunos productores pequeños, pero sí esperamos que el siguiente paso a este proyecto sea ya la consolidación, y reitero, ojalá de la mano ustedes los productores para obtener una información mucho más confiable en ese sentido. Ya para terminar, pues de parte de nuestro equipo hemos sacado 2 conclusiones. Primero, que de las especies nativas mencionadas, nosotros encontramos que hay 2 que son bien promisorias para la acuicultura. El capaz, ya te hemos identificado, hemos generado mucha información, y la misma dorada. De la dorada comentaba con algún piscicultor, un productor afuera, la gran preocupación es de pronto la presencia de espinas. La dorada es una especie que tiene igual o mayor cantidad de espinas que el bocachico, por lo tanto nos asalta esa duda si el sector o la parte de la cadena que se encarga de la transformación tienen el reto de lograr introducir al mercado o hacer alguna transformación al producto, porque biológicamente ha mostrado unos resultados excelentes. Y en la parte de conservación hemos encontrado que todas las especies, tanto el capaz, la dorada y ya el pez y el pataló, son bien promisorias para esta actividad de repoblamiento, con 2 fines: de conservación de la especie y con la producción o aumento de las pesquerías. Muchas gracias, me disculpa la carrera, pero estamos apremiados de tiempo. Gracias.